Listo. Buenas tardes para quienes nos acompañan desde las diferentes regiones de Colombia y de América Latina. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual sobre definición de la frontera agrícola, encuentros y desencuentros en el ordenamiento territorial, étnico, ambiental y minero, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo Sidero de la Universidad de los Andes y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde la especialización en gestión y planificación territorial del CIDER de la Universidad de los Andes. Los temas que abordemos en esta sesión virtual se profundizan en la línea de investigación del CIDER sobre planificación, gobernanza y desarrollo territorial. Quienes estén interesados en recibir información sobre estos programas o la línea de investigación del centro, nos pueden escribir al correo electrónico siderinformacion@uniandes.edu.co o a la línea de WhatsApp 350-682-1133. De todas formas, les compartiremos por chat la información. Antes de iniciarles, queremos recordar que podrán escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad en el espacio de preguntas y respuestas, o escribiendo por el chat interno al panelista preguntas y respuestas, y al finalizar abriremos un espacio para responderlas. Los invitamos a interactuar en Twitter con el numeral Desarrollo Agrosostenible. Los dejo en compañía del profesor Andrés Hernández. Gracias, Roger. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Roger, y te agradezco además porque esto que vamos a presentar hoy, pues tiene un soporte técnico fuerte en el equipo del CIDER que tú coordinas, entonces, pues muchas gracias por estar apoyándonos. Pues para mí es un gusto presentar este evento. Mire, actualmente nosotros, el CIDER, es la maestría de planificación y desarrollo, planificación urbana y regional. Estamos impulsando un curso sobre ordenamiento territorial en el país, ¿sí? Que tiene pues diferentes componentes. Uno de ellos es el tema de los conceptos, los instrumentos. Tenemos otro componente fuerte de experiencias y hay un componente de encuentros y desencuentros y de políticas de participación en el país. En el marco de políticas, de instrumentos y de encuentros y desencuentros, pues también tuvimos una conversación con la UPRA, con el director de la UPRA y su equipo, Felipe Fonseca, que está acá, ya los vamos a presentar, y planteamos pues la necesidad de desarrollar un webinar sobre el tema que nos convoca en este momento. ¿Qué es el tema? Lo llamamos así, la definición de la frontera agrícola, encuentros y desencuentros con el ordenamiento territorial étnico, ambiental y minero. Y en ese marco, pues, invitamos a algunos de los profesores y expertos que han estado en este primer módulo, más obviamente al director de la UPRA. Entonces, les voy a presentar a los expertos que van a estar con nosotros en este webinar y al profesional y experto también que nos va a ayudar a moderar este encuentro. Entonces, primero, pues está con nosotros Felipe Fonseca. Yo te agradezco, Felipe, que estés aquí, director general de la UPRA. Felipe es ingeniero forestal de la Universidad Distrital, es magíster en geografía de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana y especialista en sistemas de información de la Universidad Distrital. Felipe pues tiene una experiencia grande, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente pues es director general de la Unidad de Planificación Territorial, de Planificación de Tierras Rurales y Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA. Yo quería también, pues tiene una larga experiencia en el sector privado,
no quiero entrar a señalarla, pero pues te doy las gracias, Felipe, de que estés con nosotros en este webinar. También está con nosotros Luis Molina, que es uno de los 4 profesores con los que diseñamos y expertos externos también, con los que diseñamos este curso de ordenamiento también territorial que estamos dando actualmente. Luis Molina es ingeniero catastral, geodesta, es magíster de planificación y administración del desarrollo regional del CIDER y está terminando sus estudios de doctorado en geografía y planificación territorial de la Universidad de Barcelona. Luis Molina dirige una de las empresas más importantes en temas de ordenamiento y gestión en el país, de ordenamiento ambiental y ordenamiento territorial, que es ENINCO S.A. Tenemos una estrecha relación con ENICO en este momento en varios temas, entre ellos, pues además de estos temas de webinar, en temas de curso, de cursos. Luis, pues tiene una experiencia de más de 50 proyectos relacionados con la planificación territorial en el país para entidades municipales, nacionales y de cooperación internacional. Yo te agradezco, Luis, también que hayas aceptado la invitación y es un gusto estar contigo. El tercer invitado, pues Mauricio Cabrera, él es geólogo de la Universidad Federal del Amazonas, especialista en sensores remotos y maestría en estudios interdisciplinarios para el desarrollo del CIDER. Actualmente trabaja en la WWF, es coordinador del proyecto JEF de conservación de biodiversidad en zonas afectadas por minería en el Pacífico y del proyecto de infraestructura verde vial. Es experto en temas de política minera y política ambiental, y en el sector público pues ha tenido muchos cargos también en el tema de cooperación internacional. Tal vez uno de los cargos más interesantes y de liderazgo que cumplió fue en los temas en la Contraloría General de la República. Uno de los proyectos que desarrolló fue todas las publicaciones sobre minería en Colombia que desarrolló la Contraloría ya hace un tiempo y que ha marcado el debate en el país. También ha participado en publicación en la segunda comunicación de cambio climático y del capítulo, y también en el capítulo de Colombia en lo que tiene que ver en el libro de inversión China en América Latina. Tiene otras experiencias que tampoco los voy a señalar acá para no hacerlo tan largo. Y Mauricio, pues bienvenido y es un gusto tenerte acá. Mauricio también está con nosotros coordinando el curso de ordenamiento territorial y pues este es un espacio interesante contar con tu presencia. También está Jairo Gamboa. Jairo es biólogo egresado de la Universidad del Valle. Es magíster en Geografía y Planificación Ambiental de la Universidad de La Habana y es especialista en temas de conservación y gobernanza. Jairo también se encuentra trabajando en la WWF y Jairo tiene una experiencia de más de 20 años de implementación de procesos de planificación y ordenamiento ambiental participativo en áreas protegidas y territorios colectivos de comunidades étnicas. Jairo viene diseñando con un amplio sectores del movimiento étnico, pues todo lo que son las consideraciones étnicas para el ordenamiento del territorio. Entonces, bienvenido Jairo, también es un gusto estar contigo. Y por último, pues nuestro querido también Jairo Ávila. Jairo es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital, es especialista en econometría de la Universidad Externada de Colombia y es experto en temas de modelamientos econométricos y en análisis de datos espaciales y estadísticos aplicados al ordenamiento territorial. Jairo es consultor con una experiencia en el sector público y consultor también de entidades de cooperación internacional con más de 15 años en este campo de trabajo con entidades de cooperación internacional en proyectos en el sector rural, ¿sí? En temas y de tierras y de planeación y de ordenamiento. Con el CIDER ha participado por lo menos en 5 o 6 grandes proyectos también. Y a Jairo, pues lo invitamos como moderador. Jairo, bienvenido a este panel. Yo de todas maneras también agradezco a Felipe, porque pues entonces en la alianza entre UPRA y el CIDER,
de la universidad, organizamos este evento. Nos sentamos, hablamos con la directora del CIDER, estuvimos planeándolo en el marco de la línea de la maestría de planificación urbana y regional y de la especialización de gestión y planificación del desarrollo. Y pues es muy grato tener este primer evento organizado con la UPRA y el CIDER en el marco de estos lazos. Y ya con esta presentación paso a señalar las reglas de juego de este webinar. Vamos a tener una presentación a cargo de una exposición a cargo de Felipe Fonseca, el director de la UPRA, sobre la metodología y la definición de la frontera agrícola de unos 30 minutos por reloj, ya le estaré avisando. Y después tenemos una ronda de comentarios, posiciones y exposiciones por parte de cada uno de nuestros tres invitados de la relación entre la frontera y encuentros y desencuentros con el ordenamiento étnico, el ordenamiento ambiental y el ordenamiento minero, con Luis Molina, Jairo y Mauricio. Y él pasa a coordinar, entonces Jairo Ávila, esa discusión, esa ronda, y esa ronda tendrá entre 7 y 10 minutos por cada uno por reloj. Lo voy a llevar y voy a ser muy estricto en eso. Y por último, pues abrimos unas preguntas al público de unos 30 minutos y un cierre a cargo de Jairo. Entonces, pues bienvenido y sin más, entonces, Felipe, estamos en tus manos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Un saludo a todos los asistentes. Voy a compartir entonces mi pantalla para iniciar con esta presentación. Le voy a pedir a Roger que me habilite esa posibilidad de compartir. Gracias. Bien. Esta presentación tiene como objetivo fundamental pues, presentar el desarrollo que ha tenido el Ministerio en materia de la identificación, la definición e identificación de la frontera agrícola nacional. Porque no lo veo completo. Ya. Y tiene pues varias partes. Muchas gracias de nuevo a la Universidad de los Andes, al CIDER, Andrés, por tu presentación, a mis compañeros de panel. Esta presentación va a estar dirigida a presentar qué es la frontera, cómo se identifica y cuáles aplicaciones ha tenido, y voy a proponer al final unos desafíos que tenemos frente a esta definición, desafíos que nos retan precisamente al sector agropecuario, y voy a estar pues representando en este caso evidentemente a un sector de la economía en el campo muy importante, y son propuestas que quiero ofrecer, creo que ameritan este tipo de espacios académicos para su discusión. Y básicamente la frontera pues está consignada, viene a ser adoptada mediante una resolución del Ministerio de Agricultura, la 261 de 2018, luego de un proceso de casi 3 años de encuentros y desencuentros entre el sector agropecuario y el sector ambiental. Rápidamente, pues para quienes no conocen a la UPRA, esta es una entidad técnica adscrita al Ministerio de Agricultura, es una entidad pues 100% pública, que a diferencia de las demás entidades, lo que hace básicamente es dirigir sus esfuerzos, dedicar su capacidad técnica en apoyar al Ministerio de Agricultura y a sus entidades, no solo en la formulación, sino ejecución de política pública, muy de la mano con los productores, con los sectores productivos y con los entes territoriales en procesos de planificación de ordenamiento productivo, de ordenamiento social de la propiedad, mercado de tierras y adecuación de tierras, todos los asuntos que tengan que ver con riego, drenaje y control de inundaciones. Vale la pena decir que es tal vez la única entidad del sector agropecuario que tiene funciones vinculantes o que la asocian en materia de ordenamiento territorial, que es para nosotros el principal desafío, llenar un gran vacío conceptual metodológico en términos
del ordenamiento del territorio para usos agropecuarios. Nosotros lo denominamos como el ordenamiento territorial agropecuario. Estamos entrando en materia, ya que realmente hay enormes vacíos. Bien se dice que los planes de ordenamiento territorial municipal, los POT, carecen o son deficientes en ese componente rural. El 85% de los municipios son básicamente de menos de 40.000 habitantes, esquemas de ordenamiento, y en ellos hay una inexistencia y una debilidad en ese componente, y especialmente en asuntos agropecuarios. Entonces se nos insta a ofrecer esta serie de criterios técnicos, de lineamientos, y asimismo el Estatuto Municipal, la Ley 1551, entre otras funciones y entre otros lineamientos, sugiere tener en cuenta los entes territoriales, tener en cuenta los lineamientos definidos por la UPRA en materia de ordenamiento y uso eficiente del suelo rural agropecuario. ¿Por qué definimos y por qué tuvimos que llegar a definir la frontera agrícola? Siendo este concepto absolutamente polisémico. Hay una enorme variedad de conceptos, de aproximaciones, de abordajes, de la dinámica, desde la ecología, desde la geografía. Hay distintas aproximaciones al concepto, pero nos vimos abocados por una tarea, una labor que se comprometió desde el acuerdo de paz, el punto 1110. Dentro de distintas tareas está elaborar un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera. Y por otro lado, la ley 1776 de creación y desarrollo de las IDRES también le da la tarea al Ministerio de Agricultura de definir la frontera agrícola. También nos lo habíamos propuesto dentro de una resolución del Ministerio de Agricultura, la 128 de 2017, que define todo este marco de acciones en materia de ordenamiento productivo y social de la propiedad, en la necesidad precisamente de definir, manejar y regular la frontera agrícola. En cuanto a su definición, pues agrícola fue como se acuñó el término en el acuerdo, en la ley de CIDRES. Podría haber sido denominada frontera agropecuaria o frontera agraria, pero digamos, sin entrar en ese debate ya semántico, entramos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, con sus entidades, con las entidades adscritas y vinculadas del sector agropecuario, teniendo en cuenta otros referentes, la publicación Razones para la Esperanza del PNUD de 2011, y otros insumos que aparecieron allí sobre el camino. Bien, luego de ello tuvimos oportunidad de incluir también una fase o una implementación ya definida la frontera, ya identificada, evidenciada en nuestro país, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. El Ministerio de Agricultura formulará e implementará una estrategia de ordenamiento productivo de la frontera agrícola nacional y, con apoyo de la UPA, la zonificación que promueva el uso eficiente de las tierras para fines productivos. Y es que dentro de la frontera agrícola, ya lo voy a presentar, la UPRA viene de la mano de los productores, de la mano de los entes territoriales, identificando y priorizando una serie de alternativas productivas, y a través de evaluaciones de tierra identificamos zonas aptas para el establecimiento y desarrollo de sistemas productivos. Eso nos permite orientar un uso eficiente de las actividades agropecuarias. Esta es la definición. Esto nos costó los casi 3 años. Llegar a este acuerdo realmente fue el gran logro. Pese a todas las distintas propuestas, logramos llegar a este acuerdo, el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias. Yo lo traduzco como esa cancha donde el sector agropecuario se le puede jugar por el desarrollo rural agropecuario, donde más que una apuesta, que esto no puede quedar evidentemente al azar, pero donde el ordenamiento, la planificación del ordenamiento productivo, donde la orientación de esfuerzos contribuya con el uso eficiente del suelo, con el uso eficiente del agua para las actividades agropecuarias. Esto también contribuye, ya lo vamos a ver, con la seguridad jurídica en las inversiones tanto públicas como privadas. Y también definir muy bien esa cancha, definir muy bien en dónde no se puede, en dónde sí se puede y en dónde hay eventualmente condiciones que hay que tener en cuenta, en donde puede o no desarrollarse las actividades agropecuarias. Esta es la resolución, adopta básicamente un concepto, una definición de frontera agrícola, y adopta una metodología para su identificación, de manera que
pues desde entonces ya hemos podido versionar en 3 ocasiones. Esta es la tercera versión de Frontera Agrícola, en la medida que se ofrecen mejores elementos, mejores insumos. Actualmente la identificación que tenemos de esa línea pues encierra un área, encierra una frontera, esa frontera encierra un área de 39,2 millones de hectáreas continentales de nuestro país, y sus objetivos son pues contribuir precisamente con la formalización y focalización de la política agropecuaria, promover el uso eficiente del suelo, el ordenamiento productivo, el ordenamiento social de la propiedad, fortalecer la productividad y competitividad del agro, y estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental. Esto se traduce en un acuerdo de cero deforestación. Las principales características de esta frontera, básicamente, reconocer el territorio que ya se encuentra transformado, discriminar cuáles zonas tienen menor intervención, cuáles tienen una mejor conservación de sus condiciones, y generar allí una política que nos permita confinarnos, muy de moda ese término, pero vale aquí, confinar y focalizar las inversiones dentro de esa cancha. Se reconoce la multifuncionalidad del territorio, es decir, lo que se define como frontera agrícola no es patente de corso para el uso indiscriminado, el desarrollo de cualquier tipo de actividad. Hay una serie de orientaciones que surgen a partir de allí. Se reconoce ese carácter discontinuo y dinámico de esa frontera como consecuencia de distintas categorías de ordenamiento territorial que existen. La metodología acude a cartografía y a insumos de tipo general, a escala 1/100.000, con unas características geográficas que pues demandan una unidad mínima de mapeo, tienen ciertas restricciones en su uso. A mi modo de ver, una escala más que suficiente, casi que muy detallada para un país de 114 millones de hectáreas, para 39 millones de hectáreas, pues creo que una escala más que suficiente. Sin embargo, y eso pues por otro lado, no es suficiente en su detalle para la toma de decisiones a nivel predial. Eso quiere decir que el desarrollo de actividades agropecuarias, los proyectos, los emprendimientos agropecuarios, pues requieren análisis de suelos, análisis de laboratorio con mayor detalle. Esto recurre, evidentemente, a una base fundamental de estudios de suelos a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Lo mismo, pues hay que resaltar, esto no es un instrumento de reglamentación del uso del suelo, esto no impone, es una resolución del ministerio. Es decir, como acto administrativo no supera otros reglamentos de mayor jerarquía, o un decreto, o una ley, o el Código de Recursos Naturales. Es una resolución, es una política del sector agropecuario. Estas son otras adopciones, otras decisiones que están allí en la resolución, y es que le da la instrucción a las entidades adscritas y vinculadas. Estamos hablando de ICA, ADR, ANT, URT, AUNAP, UPRA, dentro de las vinculadas, pues Banco Agrario, Finagro, Fidoagraria, y otras que se me escapan. Es un grupo importante de entidades, a incorporar esta definición e identificación en sus instrumentos de su planificación. Y eso es muy, muy importante. Ya vamos a ver esto cómo queda traducido. De hecho, y me anticipo, los mapas de aptitud que se identifican dentro de la zona, dentro de la frontera agrícola, son una condición que otorga puntos adicionales en líneas de crédito, en instrumentos de financiación, en incentivo al seguro agropecuario, en certificado de incentivo forestal, en líneas como agricultura por contrato o el campo on click, líneas especiales de crédito, ya lo dije, de manera que eso pues ya ha sido, digamos, una herramienta que en la práctica se ha venido implementando. Bueno, voy a ir rápidamente a la metodología. Se insiste en que esto no implica la toma de decisiones que impacten aspectos a nivel predial, y pues esto es una consideración que se pone a los entes territoriales, especialmente a los municipios que pues constitucionalmente tienen reconocida esa facultad de reglamentar el uso del suelo, a tenerla en cuenta en sus instrumentos de ordenamiento y definición del uso del suelo. ¿Cómo se identifica? Bueno, esta metodología, ya voy a contarles cómo acceder a ella, cómo descargarla, cómo consultarla si es de interés, pero se resume en este modelo. Parte inicialmente, lo primero es definir qué áreas están transformadas, y para ello pues usamos como principal insumo el mapa de coberturas de la tierra, leyenda Corinne Lancover, que
tiene como patrono, quien custodia esta información es el IDEAM, y que han contribuido distintas entidades como el Instituto Geográfico, el INDEMAR, el SINCHI, Parques, Humboldt, el IDEAM mismo, y se ha logrado conseguir este mapa nacional de coberturas, y a partir de allí se seleccionan aquellas que se consideran transformadas y se integra y se hace una caracterización de la agricultura familiar. Esta tarea la UPRA la hace reconociendo que la agricultura familiar puede estar subrepresentada cartográficamente, espacialmente, y este es un aporte que hace este mapa. Y aquí una decisión muy de fondo es que sustrae técnicamente, es una decisión técnica, los bosques a 2010. Ya les voy a decir por qué. Y independiente de la resolución, hay una serie de áreas de reglamentación especial que restringen el desarrollo de actividades agropecuarias. Esto con el fin de contribuir con la seguridad jurídica. Y de allí, evidentemente, esto no es una suma algebraica, sí es una álgebra de mapas, ¿no? Una superposición de distintos mapas. La agricultura familiar, estas áreas que probablemente presenten agricultura familiar, está aquí propuesta, incluyendo lo mismo, un conjunto de coberturas de distinta fuente, principalmente el corí, restándole esos cultivos de gran escala, incluyendo zonas acuícolas y pesqueras, fincas cafeteras, cultivos de cacao, zonas de reserva campesina, paisaje cultural cafetero. Se descuentan centros poblados y zonas urbanas, y tenemos allí una propuesta de representación de áreas que presuntamente o probablemente presenten agricultura familiar. Posteriormente se han venido integrando mejores elementos, mejores insumos, como ese censo cafetero extraordinario que tiene la Federación, porque los bosques y digamos la teledetección pues no es del todo exacta, no es precisa, y se pueden confundir algunos sistemas agroforestales, esas coberturas con las que se combinan, estos arreglos con los que convive el café, y esta información pues le ha permitido depurar zonas que se consideraban por fuera de la frontera, pero que realmente desarrollan actividades agropecuarias desde antes de 2010. ¿Por qué 2010? ¿Por qué este descuento? Bueno, aquí hay que decir pues que garantizamos la consistencia con el Acuerdo de París, con la Ley 1844-2017, con esas medidas de reducción de deforestación y mitigación a cambio climático. Esto básicamente el IDEAM es entonces quien tiene, como digo yo, es el custodio de esta información, y es esa línea base. Cualquier año que se hubiera propuesto era arbitrario, pero este soporte nos pareció el más idóneo, el más adecuado, y a partir de allí es que definimos esa línea. Como lo digo, es una línea de política de cero deforestación del sector agropecuario. Y esto a manera de reflexión, es parte de esos desafíos, porque al no espacializar, cuando uno habla de ordenamiento del territorio, está hablando de mapas, de cartografía, y si sobre la mesa las cartas no están puestas, si no hay una claridad espacial, geográfica, del dónde ocurren los distintos fenómenos, pues eh, es difícil, digamos, trascender de manera efectiva en las decisiones, y especialmente en el tipo de apoyo y el tipo de política que se quiere liderar. Con esta incorporación de los bosques como un criterio técnico, como un criterio de política agraria, se manda un mensaje precisamente de no contribuir con la ampliación de la frontera agrícola. Dicho sea de paso, ya tendremos oportunidad de ampliarlo, pero dicho sea de paso, porque el principal precursor de esa deforestación, así como la deforestación es ilegal, también sus precursores, minería ilegal, tala ilegal, vías ilegales, cultivos de uso ilícito, de manera que no son las actividades agrícolas que son legítimas las que lo promueven, pero sí un delito que es la usurpación o el acaparamiento. Esa especulación inmobiliaria que es la que motiva, es ese principal motor de deforestación, hace que al final las actividades agropecuarias que eventualmente el sector agrario con recursos públicos pueda estar auspiciando sean de paso cómplice de esa deforestación, y es precisamente lo que con esta medida quiere evitarse. Además, como ingeniero forestal, el bosque, siempre y cuando tenga planes de manejo, planes de aprovechamiento forestal, es evidentemente susceptible de ser aprovechado, es susceptible de ser incorporado dentro de esa frontera agrícola. Es decir, los bosques, y esto es parte de las críticas que sé que se han tenido, pero era medida necesaria de tomar, pero los bosques, en la medida que tengan esos planes, se pueden incorporar a la frontera agrícola forestal. Entonces, no queda claro la obligación.
es que a los municipios no se les puede obligar a que tomen o que adopten, es menos además a través de una resolución del ministerio. Por eso es clave que se tenga en cuenta, ¿no? Se le sugiere a los municipios que lo tengan en cuenta en su formulación, ajuste o revisión de los planes de ordenamiento territorial. Muy bien. Ahora, ese conjunto de áreas de reglamentación, ese conjunto de áreas protegidas, pues fueron con el Ministerio de Ambiente relacionadas una a una y definida esa categoría de ordenamiento ambiental para determinar cuáles eran de preservación estricta. Porque hay otras en donde hay una mayor versatilidad en su manejo y la frontera allí puede ser indiferente, ¿no? De manera que con ese conjunto de áreas de preservación, de protección estricta, de preservación, junto con otras áreas, generan exclusiones para actividades agrícolas, pecuarias y forestales. Esto es seguridad jurídica, porque el desconocimiento, que no exime, evidentemente, culpa, pero el poner esto sobre la mesa, el saber en dónde se puede y en dónde no se puede y por qué, pues permite tomar mejores decisiones, permite que nuestros campesinos, pues, digamos, no entren en conflictos jurídicos. Ese es uno de los desafíos de la frontera agrícola. Esto nos permitió evidenciar esos conflictos con otras áreas de reglamentación, con otros sectores. Tenemos un solo territorio, y pues de estos elementos depende que se puedan orientar adecuadamente esfuerzos. Entonces, todo este es todo el conjunto de áreas en donde las actividades están prohibidas. Estamos hablando de 26.4 millones de hectáreas, el 23% del área continental, no se tiene en cuenta el Mar Caribe ni el Océano Pacífico, y esto para nosotros es la contribución a la seguridad jurídica, que no se define muchas veces bien, ¿no? Seguridad jurídica, ¿qué es? Pues reducir esa incertidumbre precisamente de cuando se toman decisiones. Entonces, al respecto, ¿cómo se consideran los determinantes ambientales? Bueno, en la medida que existan determinantes ambientales y otras figuras, pues evidentemente el análisis aquí es eminentemente jurídico. Si la determinante impide el desarrollo de una actividad agropecuaria, pues pasa a ser una exclusión para el uso y para el desarrollo de actividades agropecuarias. Pero, de acuerdo a ese análisis jurídico, podemos estar en esta otra categoría que también adoptó la resolución y son las áreas condicionadas. Aquí están en morado, pero realmente son un semáforo en amarillo, porque en ellas la frontera es indiferente, pero el desarrollo de las actividades agropecuarias queda condicionado al régimen legal que esté definido en estas. Ustedes ven todo el conjunto de áreas étnicas, de territorios colectivos, la Reserva Ley 70, los resguardos indígenas, las áreas de protección arqueológica y la cantidad de instrumentos del sector ambiental que están aquí relacionados, en donde no hay una prohibición, hay algunas actividades que sí, otras que no, depende del impacto, depende del tipo de la escala o el tipo, la intensidad con la que se desarrolla esta actividad. Y además otras, como las de gestión de riesgo, en donde no es la actividad agrícola, sino la presencia humana la que está en riesgo. En la medida que hemos podido identificar otro tipo de figuras ya locales, es el caso de Puerto López, por un ejercicio especial que hicimos en este municipio, en el Meta, encontramos que en su plan de ordenamiento, un acuerdo del 2000, llevan varios años en el municipio tratando de actualizarlo, encontramos que hay unas áreas que fueron declaradas como de exclusión legal. Aquí de hecho están las de Puerto López. Esas son las moradas. Y para el caso de las condicionantes, encontramos que allí también definieron como condicionantes zonas de amenaza de inundación, humedales, áreas en erosión y resguardos indígenas. Entonces allí están también esas condicionantes de la reglamentación de uso del suelo, facultad constitucional de los municipios. Como es dinámica, en la medida que encontremos, yo creo que el ejemplo anterior lo explica muy bien, podemos ver que pues, la misma resolución le da la tarea a la UPRA de actualizar esa identificación. Y lo que nos hemos propuesto es recaudar todo ese conjunto de áreas de reglamentación que tengan mejor resolución temporal, espacial, y actualizar la frontera cada año. Y así hacemos cortes, porque ya van a ver cómo es el gran contenedor de todos los ejercicios de zonificación de aptitud, pues eso implica que los múltiples ejercicios tengan que ser nuevamente reprocesados para ajustarse y ser conformes a la frontera agrícola nacional. Y se adopta también nuestro sistema de información para la planificación rural agropecuaria, CIPRA, como el sitio oficial en donde está dispuesta esa cartografía públicamente. ¿Dónde está el CIPRA? En nuestra página. Te invito a que la consulten, upra.gov.co. Esto es lo que van a encontrar ahora mismo.
De hecho, con CIPRA hacemos talleres constantemente, estamos presentándole a la Secretaría de Agricultura en distintos eventos académicos. Para ello hay también todo un taller para su uso, para su aprovechamiento. En CIPRA, cuando se ingresa, lo primero que aparece es la frontera agrícola, efectivamente. Ahí están las 39,2 millones de hectáreas, como pueden ver, el conjunto de áreas de exclusión legal, los bosques u otras áreas no agropecuarias. Podemos también identificar las áreas condicionantes, las exclusiones, saber cuáles son los parques, cuáles son los resguardos. Esto es como el CIAC, pero del sector agropecuario, ¿no? Estamos llenando también un vacío allí, podemos hacer consultas a nivel departamental, municipal. Eh, y ahora sí, dentro de la frontera agrícola, una de las principales preguntas que nos han formulado, ya no tanto, pero en comienzo, una pregunta que debíamos haber resuelto hace muchos años, ¿no? Si se quiere décadas, es ¿qué puedo cultivar? ¿Qué se puede cultivar? ¿Dónde puedo cultivar? Y pues, digamos, la manera de orientarlos a través de las evaluaciones de tierras con fines agropecuarios. Si solo tenemos en cuenta este tipo de cultivos, este tipo de actividad que implica, digamos, la labranza, el desarrollo de un cultivo, tenemos que para 2012, esto seguramente ha aumentado, pero aproximadamente el 19% de esta frontera tiene algún tipo de cultivo. No toda la frontera es cultivable, evidentemente, ni para todos los sistemas productivos, ya eso lo estamos resolviendo, de manera que el resto de la frontera o no está cultivada o presenta otro tipo de actividad agropecuaria o sencillamente no está siendo usada, no se desarrolla algún tipo de actividad agropecuaria. ¿Cómo hemos ido llenando ese vacío? Lo hacemos en la medida que los gremios, las asociaciones de productores a nivel nacional, que son representativas, que conocen muy bien su sistema productivo, que son quienes dedican, obviamente, que se dedican evidentemente a este tipo de actividades, hemos ido llenando este vacío y aquí tenemos ya 35 sistemas productivos, vamos a llegar a 40, este año vamos a evaluar. Felipe, te quedan 5 minutos. Vamos muy bien. ¿Okay? Perfecto, perfecto. 5 minutos. Entonces, con estos sistemas, para controlar el tiempo. Ok, entonces con estos sistemas productivos hemos, a través del CIPRA, puesto a disposición todas las memorias técnicas de las evaluaciones de tierras y se puede consultar a nivel nacional, departamental y municipal cuál es ese ranking de áreas aptas dentro de la frontera agrícola. Áreas que además permiten precisamente orientar recursos como condición, no son una talanquera, pero sí le van diciendo, por ejemplo, yo de usted cultivaría y tendría usted estas opciones. Entonces, aquí está todo ese conjunto de evaluaciones de tierras y de zonas aptas. Pero una pregunta que nos hacían siempre era, bueno, perfecto, todo eso está muy bien, yo ya entendí, pero yo quiero saber es qué puedo cultivar en mi predio, en mi finca. Entonces desarrollamos esta, que es una función en el CIPRA que permite identificar la aptitud por puntos de interés. Entonces se puede hacer una navegación en el mapa o por coordenadas, incluso por matrícula inmobiliaria, por predio, por información catastral, y la herramienta responde qué se puede cultivar y qué no, y por qué. Porque describe todo el conjunto de variables, hay 65, 70 variables en componentes tanto biofísicos como socioeconómicos para la aptitud. Entonces se puede saber en ese punto en especial de interés qué se puede cultivar, con qué esfuerzo, con qué no, y en dónde no hay aptitud. También toda esta información está en la página de la ICDE, de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Se pueden descargar los shapefile o el geoservicio, puede ser también consumido, en fin. Bueno, esto es otro ejercicio de evaluación por punto. Y aquí tengo un ejemplo de aptitud por predio, ¿no? Entonces, si se tienen los datos de la cédula catastral o de la matrícula inmobiliaria, se puede saber qué aptitudes hay aquí. Evidentemente, a través del celular, pues se requiere acceso, no hay digamos, restricción en ello. Simultáneamente, esto a nivel nacional, pero simultáneamente se hacen análisis de priorización, análisis económicos de priorización de alternativas productivas. Entonces, venimos concertando con los departamentos, nosotros hacemos un modelo propuesto, una simulación económica, tenemos una guía de mercado para ello, y venimos concertando con los departamentos cuál es ese ranking, porque cada evaluación es tan demandante, tan exigente en términos de los requerimientos, que pues es mejor que se garantice que haya una viabilidad económica que amerite. Esto se puede hacer para cualquier sistema productivo que tenga bien definido su paquete tecnológico. Entonces, aquí vamos identificando y avanzando en ese sentido. Y también esas evaluaciones
fruto de la priorización de alternativas, pues han ido avanzando a nivel departamental. Antioquia, por ejemplo, no ahorró esfuerzo, tiene más de 72 sistemas productivos evaluados, pero pues así los departamentos que ustedes van aquí. Y cierro en mis 2 minuticos con estos desafíos que yo creo que de pronto en el panel podemos desarrollar, que creo son los que tenemos ahora con la frontera agrícola. Primero, ¿cómo incide la frontera? Pues ya lo mostramos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿cómo incide en el ordenamiento productivo y el uso eficiente? Bueno, podemos ver acá el gran desafío en materia productiva nacional. Tenemos una balanza comercial negativa en volumen, pero positiva en valor, ya que nuestros productos son valiosos. Y eso nos da la posibilidad de ver allí la posibilidad de seguir sustituyendo importaciones, de aprovechar ese potencial de aptitud que tenemos, ese potencial de desarrollar actividades agropecuarias para reducir esa dependencia, evidentemente al margen de tratados y de compromisos internacionales. Y por eso es clave saber y dimensionar qué capacidad tenemos. Ya el 80 o 79% de la producción la concentran las 4 producciones típicas o tradicionales, pero ya empiezan a abrirse camino a otro tipo de exportaciones, otro tipo de productos agroexportables. Y si vemos la producción total, estamos importando especialmente cereales para alimento balanceado, para evidentemente porcicultura y avicultura. Sin embargo, vemos que eso representa el 28% del total de producción nacional, es decir, tenemos cierta autosuficiencia en la producción de alimentos, pero pues eso nos da la posibilidad no solamente de seguir siendo autosuficientes, sino de producir para la exportación. Ese desafío se concreta en una estrategia de ordenamiento productivo. Trabajamos en metas. Un minuto y se acabó el tiempo. Ya puedes, si quieres, Felipe, ir cerrando y Listo. damos pie. Y si quieres, la otra parte la hacemos en la segunda fase. En ¿Te la segunda parece? parte. Listo. Voy a dejar ¿Sí? acá material para compartir en el panel. Estrategias de conflicto de uso del suelo con estas otras áreas. Lo que está por fuera, esto ya es parte de lo que vamos a discutir ahora, esos encuentros y desencuentros, cómo superar. Yo voy a dejar aquí. Remato con esto, parte de lo que la frontera nos ha permitido, y esto incluso lo llevamos en defensa de la ley de páramos, que abre la puerta a resolver parte de ese conflicto. Esta es mi última reflexión aquí de un minuto, y es que de los 2.8 millones de hectáreas en páramos, encontramos que hay aproximadamente 383.000 hectáreas en actividades agropecuarias, claramente en un conflicto jurídico. La ley de páramos permite resolver el 66% de ese problema, dejándonos aún el 33%. Bueno, Bueno, Andrés, muchas gracias. Felipe, pues mil gracias por esa presentación tan completa. Realmente es impresionante el trabajo que han hecho. Y yo que mil gracias, Felipe. Y abrimos el espacio entonces. Jairo, te traslado la esta para que coordines entonces con quién arrancan. Perfecto, sí, listo. Entonces, con la presentación que nos hizo Felipe, pues viene un tema muy importante, que sería como la primera pregunta. Me voy a atrever a hacer la primera pregunta yo. Y es basado o cómo, o qué, cuál es la aptitud del suelo o la vocación del suelo que toman para poder determinar cuáles son los cultivos más favorables. Y, ¿Cómo se aplica esa metodología? Jairo, yo creo que es que te mandé la coordinación de esta primero a ti. ¿Qué te parece si antes de la pregunta directa, entonces démosle la palabra a los tres conferencistas y después sí te traslado a ti? Es que te la mandé a ti antes, discúlpame. Ah, vale, vale, listo. Ok, entonces arrancamos pues, ¿cuál de los tres quiere arrancar? Jairo, ¿arrancas tú, Jairo Gamboa? Mauricio. Entonces arranca Mauricio, Ok. Jairo. Sigue Mauricio y luego va Jairo Gamboa. Bueno, bueno, primero que todo, muchas gracias Andrés, Alcider, a todos los asistentes y a los compañeros del panel por la oportunidad pues, de debatir un tema tan interesante como este que acaba de plantearnos Felipe, pues de toda la relevancia. Pues nosotros
WWF, pues ustedes saben, es una organización de conservación que procura pues movilizar unos compromisos y unas acciones de sociedad civil, de sectores productivos y gobiernos buscando un futuro más sostenible, equitativo en estas condiciones de cambio del clima y cambios de toda la sociedad que se ha venido dando en los últimos años. Uno de nuestros grandes objetivos como organización es revertir la pérdida de biodiversidad y salvaguardar el futuro de la humanidad. Entonces, evidentemente, las funciones de lo que hemos venido haciendo nosotros en el país, en este marco de un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas, pues ha sido buscar que incidir en región, en territorio, pero también en las políticas públicas, procurar incidir, analizar los instrumentos que está sacando la institucionalidad y hacer aportes, procurando pues en las diferentes instancias, tanto a nivel local como y los instrumentos de los municipios, de los departamentos, como también en el nivel nacional y con los sectores productivos. En ese contexto y pues con el planteamiento y la invitación a este debate que nos planteó Andrés, el CIDER, y que pues se refrenda aquí con esta presentación que nos hace Felipe, pues se plantean unos debates interesantes. El tema de la articulación de los bienes y de los diferentes sectores productivos. Digamos, este es un muy buen ejercicio técnico que aporta muchísimo a un sector que insólitamente el sector agrícola no tenía una unidad de planeación, no tenía esa mirada estratégica que desde la creación de la UPRA se comenzó a dar. Entonces ya comienza a tener, como lo señalaba Felipe, no solamente ya el Sistema de Información Ambiental de Colombia, el SIAC, o los sistemas de información de los recursos del subsuelo que administra el Servicio Geológico Colombiano, sino también el sector agrícola teniendo que decir sobre el futuro del país, sobre las propuestas de apuestas de desarrollo, tanto para abastecimiento interno como posibilidades de exportación. Entonces, este ejercicio aporta muchísimo. Sin embargo, yo creo que precisamente se plantea el reto de la articulación que tiene que tener las diferentes visiones que se tienen en el territorio para poder evitar que se generen impactos que afecten los demás sectores productivos. Entonces, lo primero es, pues, los bienes y servicios ambientales de la biodiversidad en últimas son unos en donde hay una competencia, llamémoslo así, sana, entre acceso a esos recursos naturales y las implicaciones que cada uno de esos diferentes usos implica sobre los demás planteados. Entonces vienen las decisiones y pues un tema grueso de ordenamiento es el tema minero y petrolero, digamos, el tema del ordenamiento territorial que se hace en la parte superior del territorio, donde comienzan a jugar todos los instrumentos de ordenamiento que hacía referencia a Felipe, y que son montones a nivel nacional, regional y local, que provienen de diferentes entidades y con diferentes miradas, pero que en últimas terminan usando los mismos bienes y servicios ambientales y el uno comienza a afectar lo otro. Entonces, y por otro lado, la administración del subsuelo, que genera pues toda una serie de visiones diferentes del territorio y que interactúa y genera tensiones también con lo que se está planeando en la parte del suelo. Hay otro tema pues relacionado también con esto y es los impactos sinérgicos y acumulativos. Evidentemente, una cosa es tener eventualmente un desarrollo minero con una determinada escala y otra es tener un desarrollo, 10 desarrollos mineros que están generando uso del agua, están generando emisiones de materia particulada, etcétera.
entonces ya se comienzan a generar unas afectaciones de otra escala. Y lo mismo con el sector agrícola, y pues seguramente la UPRA lo habrá analizado. La demanda, por ejemplo, de agua que hay en zonas de actividad agroindustrial de alta demanda de recursos naturales, como la zona, por ejemplo, del Valle del Cauca, toda la explotación de caña o la explotación de arroz en el Magdalena, en la zona del Tolima, que genera unas afectaciones y unos usos de recursos naturales. Entonces, esos impactos sinérgicos y acumulativos, ¿cómo entran a jugar en esta propuesta, así como las apuestas de los demás sectores productivos y la incidencia que tienen sobre los recursos superficiales o subterráneos? Evidentemente ahí no solamente en términos de cantidad de recurso, en el caso de agua, sino de calidad. Y ahí pues vienen todas las actividades productivas y las afectaciones desde los vertimientos que se tienen en ciudades, la gran mayoría de las cuales no tienen todavía en Colombia no tenemos unos sistemas de tratamiento de aguas eficientes, sino también de otras actividades productivas que generan vertimientos o de las actividades, y eso estamos hablando de las actividades formales, y también las informales o las claramente ilegales y criminales que están generando una serie de vertimientos y que generan afectaciones de gran escala en ocasiones, como las zonas de explotación minera en el Bajo Cauca antioqueño o en el departamento del Chocó. Un minuto, Mauricio, de tu primera ronda y después sigues. Ok, perfecto. Y ahí entonces viene una discusión. En este escenario que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo está planteada la reactivación económica? Y estos instrumentos que se han desarrollado de manera eficiente, pero ¿cómo van a jugar cuando se plantea una reactivación verde, justa y resiliente? Pero cuando vemos que las acciones que están planteadas están montadas un poco sobre los recursos naturales no renovables que generan una serie de afectaciones. Entonces, ¿cómo entra a jugar y cómo tenemos que construir una nueva narrativa alrededor del COVID, de lo que está pasando, y una mirada de mediano largo plazo que tenemos que construir para hacer viable la humanidad? Y pues creo que en la segunda intervención procuraré hacer aportes sobre la necesidad de esa nueva narrativa que tiene que ser construida entre todos. Gracias, Andrés. Listo, perfecto. Sigue Jairo Gamboa, perdón, Jairo. Bueno, primero agradecer al CIDER, a Andrés, la oportunidad de tener este espacio para poder compartir las experiencias y debatir, y también agradecer a Felipe por la presentación. Ya estamos definiendo áreas con mucha más precisión. Recuerdo que la misión rural nos hablaba de 39 millones de hectáreas aptas para la agricultura, 22 millones para el sector agropecuario, perdón, 22 millones para la actividad agrícola y 15 para la ganadería. Ahora pues tenemos con mayor precisión la espacialización de lo que sería lo que estamos llamando frontera agrícola. Yo también comparto con Felipe, cuando uno habla de frontera agrícola, realmente estamos hablando desde la frontera agropecuaria, porque estamos involucrando todo el sector pecuario que es tan importante en nuestro país. Bueno, como esto es una respuesta al capítulo primero de la reforma rural integral, ¿no?, en la que se plantean toda esta estrategia de intervención del Estado para resolver problemas estructurales, históricos en el campo. Es clave el trabajo y la apuesta que hace la UPRA. Paralelo también al tema de zonificación ambiental que está liderando el ministerio. Son dos cosas que articulan. El capítulo étnico del acuerdo de paz, el punto 6.2, el capítulo 6.2, perdón, del punto 6, hace un énfasis a que todo lo que hagamos antes debe tener un enfoque étnico donde existan
pueblos étnicos. Y el capítulo étnico habla de pueblos étnicos. Yo creo que es el primer documento en el que comenzamos a ver este concepto con mucha fuerza, pueblo étnico, porque antes veíamos pueblos indígenas, comunidades negras, pero aquí ya estamos hablando de pueblos étnicos, refrendando también posiciones de la jurisprudencia, de las sentencias, en la cual no solamente dice son pueblos étnicos, lo que hemos llamado los pueblos indígenas, sino también aquellos a los que hace referencia la Ley 70. Correspondería a las comunidades negras del Pacífico, los valles interandinos, también del Caribe, los palenqueros y los raizales. Un poco como centrando la discusión, la mirada en los territorios pedetes, sí me parece importante tener en cuenta que de los 87 pueblos indígenas que reconoce el Estado colombiano, la UNIC plantea que son 102, están en 710 resguardos que se ubican en 27 departamentos y 228 municipios aproximadamente. Esto de acuerdo también a la cartografía oficial. Para el caso de los PEDET, nosotros tenemos que son 16 subregiones, 170 municipios en 25 departamentos. ¿Qué encontramos? Que el 70% de esos municipios, o sea, 121 municipios, tienen pueblos étnicos con territorios titulados. Es importante hacer la aclaración. Los territorios titulados a los pueblos étnicos son los que tienen un título adjudicado por el Estado. Pero también estamos y debemos hablar y reconocer los territorios ancestrales que se dan por uso y ocupación. Es un concepto a tener muy en cuenta y a transversalizar cuando hablamos del enfoque étnico, porque a veces el enfoque étnico solamente lo limitamos a hacer una mención de cuántos consejos, cuántos resguardos, pero no tenemos una mirada integral en todo los procesos de planeación. De acuerdo a lo que estaba mostrando, que es uno de los mapas que más me llama la atención de la UPRA, es en el que tiene las zonas condicionadas. Las zonas condicionadas, esas conforman aproximadamente la tercera parte de lo que correspondería a la frontera agrícola, son de frontera agrícola. Y llama mucho la atención que gran parte de esas zonas están justo en territorios étnicos, en territorios colectivos. Bueno, paralelamente encontramos que de toda el área PEDET, si sumamos las 16 subregiones, el 27% son áreas tituladas a pueblos étnicos. 35 municipios tienen más del 50% de su área titulada y encontramos además municipios, como es el caso de Medio Atrato o Bojayá, que más del 90% de su área son territorios étnicos. Cuando vemos en estos territorios, no harían parte de lo que son la frontera agrícola, y ahí viene un poco ya el tema de la discusión que se dará en el transcurso del debate. Y bueno, son zonas generalmente boscosas donde la gente ha vivido ahí ancestralmente. Estos pueblos étnicos han usado estos bosques, han desarrollado sistemas agroforestales, han desarrollado sistemas agropecuarios, de los cuales les ha permitido subsistir hasta el momento. Y gran parte en algunos sectores también generar excedentes que ha permitido la generación de ingresos. Departamentos como el Chocó, si sumamos todas las áreas PEDETes, el 90% son territorios étnicos en todos los municipios que estarían dentro del PEDET en el departamento de Chocó. En Nariño el 73%, en el Valle el 62%. Entonces, el tema étnico se vuelve estructural, no solamente ya de mención, sino también de una mirada y un enfoque
central para el debate de lo que sería la frontera agrícola. A mí me llama la atención, y ya con eso también creo que debo ir cerrando. Ya te queda 30 segundos. Listo. Ordenamiento productivo y ordenamiento social del que estamos hablando son dos situaciones, son dos procesos, son procesos que se han venido dando al menos en el Pacífico y sé que para el resto de pueblos étnicos desde hace muchas décadas. Yo creo que es clave que podamos recoger esas experiencias y colocarlas, alimentar esos procesos técnicos que estamos llevando a cabo, como el de la UPRA, para enriquecer el debate y enriquecer la mirada y, como dije anteriormente, poder transversalizar, poder mirar de manera integral y más visible el tema étnico. Recordemos que son áreas Se acabó el tiempo. y son enclaves agroambientales. Vale, gracias. Listo, sigue Luis, ahora sí. Listo, buenas tardes. Entonces, bueno, que empiece mi tiempo desde ya. Buenas tardes para todos, para todas. No, pues un placer estar aquí hablando de estos temas. Gracias, Felipe, por tu presentación. Bueno, inicio porque el tiempo es corto. Yo tengo una ambivalencia en estos tipos de situaciones. Por un lado, digamos que aplaudo bastante todo el tecnológico, el despliegue de uso de información, el despliegue de la construcción de la metodología y alrededor de todos esos temas, porque no son fáciles. Un tema de información como el que ustedes tienen en la página web y que sea aplicable y con todas esas variables. Y a quienes conocemos lo técnico sabemos que todo el trabajo que hay detrás de eso es impresionante y quiero felicitar a Felipe, pues en cabeza de la UPRA. Digamos que son herramientas que de entrada las veo perfectas para la aplicación de las políticas públicas nacionales. Felipe lo dijo, yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Es para las políticas públicas nacionales, pero digamos ya entrando a un lado un poco más crítico, propositivo, porque digamos que siempre es fácil entrar y criticar y decir, y esto está mal, y por qué no, y por qué no. En muchos de los escenarios. Me voy a referir a unos puntos en los que intentaré, si bien hacer una crítica constructiva, también proponer cosas, porque la idea es que este tipo digamos, de instrumentos y de ejercicios que se están haciendo, pues conlleven a cosas mucho más favorables para el país, que eso es lo que deseamos. Por un lado, algunos aspectos técnicos. Perfecto, a nivel de Colombia, pero en la práctica, en la realidad de cuando tú estás haciendo un PONCA, un plan de ordenamiento de cuenca hidrográfica, o cuando estás haciendo un PBOT, un EOT o un POT en un municipio cualquiera, la verdad es que esas escalas hoy en día ya, pues no, desde lo técnico ya no son, digamos, no sirven demasiado. Esa es una realidad. Retomando algunas de las preguntas que he visto en el chat, decían cómo vincular, digamos, esta frontera agropecuaria a los ordenamientos territoriales o estos instrumentos. Específicamente decían algo con los suelos de clasificación 1, 2 y 3. Pues realmente no se puede, son incomparables. Las corporaciones autónomas regionales ahora a nivel nacional, todas están exigiendo que sus mapas de cobertura y uso estén a 1.25.000 y para eso se utilicen pues las imágenes de satélite, las fotografías aéreas, digamos, correspondientes. Entonces, en un punto muy técnico, comparar una 100.000 con una 25.000 nunca va a dar y no es correcto. O sea, no es correcto. Entonces, ahí la aplicabilidad ya en la realidad cuando tú no va a ser, pues va a ser difícil, por ponerlo en esos términos. Caso de eso, estamos haciendo ahora, voy a decir, tres COTs en unos municipios PEDET y tenemos, por ejemplo, esa complicación. Tenemos mapas de humedales del IDEAM a unos 100.000, tenemos unos de bosques del Von Humboldt, si la memoria no me falla, a unos 100.000 y cuando lo comparamos con nuestra información generada a unos 25.000, pues nada. Las diferencias llegan en algunos casos a ser hasta del 20% en la cobertura boscosa. Claro, las leyendas son distintas y no podemos tampoco homologar, y mal estaría yo diciendo en que se pueden homologar porque no es así. Entonces, en la aplicabilidad ya real, es muy difícil poder aplicar esta frontera para poder llegar ahí. Uno,
Dos, para el tema de catastro, por ejemplo, y para el tema de lo que es la titulación ya y de predios en todo lo que se acordó con los acuerdos de La Habana, una que tú tienes que mirar para que te puedan adjudicar un predio, pues es, bueno, aparte de todo el estudio legal, de títulos, que si son baldíos o que si hay un poseedor, es el que tiene la titularidad de los derechos de propiedad y todo este tipo de cosas. Una de las cosas que también se tiene que hacer para poder titular un predio es, por ejemplo, que no esté en un área protegida, que el uso del suelo que esté en su POT pues sea el adecuado, digamos que le permita a la persona titular este predio. Y resulta que si las escalas de trabajo no dan, pues cuando tú vas a titular, que es una escala ya predial, que lo dijo muy bien Felipe, pues es inaplicable y no sería correcto. Entonces ahí viene esa otra problemática. No se pueden, no se pueden mezclar, o sea que al final, en la práctica, cuando tú vas a titular y vas a hacer el famoso ordenamiento social y productivo de la propiedad, va a ser muy complejo, o sea, va a ser difícil. Con estos mapas que generan, a mí me parece que son excelentes, digamos, como para inducir la política nacional, me parece que es preciso. Yo creería que para que esto tenga una aplicabilidad práctica deberíamos ir aumentando la escala, o sea, de 100.000 ir pasando a 25.000, porque si no pasaría lo que está sucediendo y lo que les digo cuando está haciendo en un POT, sencillamente, pues tú tienes mapas a escala 100.000 por un lado, escala 25.000 por el otro, pues eso nunca te va a cuadrar de diferentes instituciones con diferentes leyendas y al final terminas concertando con la autoridad ambiental cuál es el que más te sirve. Sí, cuál es el que más te sirve. La autoridad ambiental, casi todas, por no decirlo, porque igual no, pues no soy autoridad ambiental, pero estoy vamos a un mapa que tenga mayor nivel de detalle y que las derechos ambientales. Entonces, dice uno, bueno, el esfuerzo está grande de política, pero todos estos recursos, todo lo que se ha invertido, si no se avanza a llegar a unas escalas de mayor detalle, la verdad sí quedaría un trabajo un poco perdido. Y en el tema de catastro, pues, ¿qué está pasando también ahora? ¿Cómo relacionas tú el catastro? Pues tienes que hacer catastro, pero todavía hace 2 años escribimos un artículo sobre catastro y planificación que está publicado en internet para el que le interese y precisamente decíamos, hombre, ¿yo cómo hago catastro si mis ordenamientos territoriales también están desactualizados, si mis mapas y todos mis mapas de cobertura, de gestión del riesgo están a diferentes escalas y cómo hago yo después para con ese catastro que esté haciendo, que también tenía muchas variables y bueno, eso es tema de otra charla, ¿cómo hago después yo para titularle a las personas los que... Al final de cuentas, mi resumen va, y lo he manifestado en varios eventos, tanto locales como del nivel nacional e internacional en estos temas, es, miren, si están bien las directrices, yo estoy dando una opinión muy personal, estoy completamente de acuerdo en que todos estos instrumentos, el del IDEAM, no solo el de la UPRA, el del IDEAM, el del Von Humboldt, el de la UPRA, sirven muy bien como política, pero a la hora específica de implementarlos tienen muchas necesidades y todas las entidades del nivel nacional están construyendo Un minuto, metodologías. Y a un mí me minuto. preocupa, perfecto, Sí. cierro. La preocupación para cerrar acá es tanta metodología con tantos instrumentos que hay en la ley y en los acuerdos de La Habana, ¿nos van a permitir de verdad salir adelante con esto? Ojo, yo llamaría la atención a que tengamos mucho cuidado porque las metodologías no son la Biblia, sino deben ser unas directrices. Y no tenemos que enfocarnos tanto en la metodología, sino en cómo articulamos todas esas instituciones con las mismas leyendas, las mismas escalas y obviamente las mismas políticas apuntándole en los diferentes sectores, minería, étnico, ambiental y todos los demás. Gracias, creo que cumplí mis 10 minutos. Perfecto, Creo que Luis, estuve sí, dentro del correcto, tiempo. correcto. No sé si entonces damos un espacio para que el doctor Felpe vaya respondiendo algunos de los planteamientos que se están poniendo sobre el debate. Sí, claro que sí. He tratado a la vez de tomar nota de los planteamientos tanto de Mauricio, de Jairo, de Luis, y me excusan porque también en el chat hay una serie de preguntas muy interesantes que he tratado en lo que he podido responder. No, me excusan a quienes no lo puede hacer. Bueno, pues es que pues Mauricio hizo una disertación que yo no podría discutirle porque pues me encuentro pues francamente muy de acuerdo y yo creo que pues a ver, este vacío que encontramos de información, de metodologías en el sector agropecuario
era tan grande que de hecho nosotros incurrimos en una reflexión muy de fondo, porque cuando llegamos, y eso creo que pasa en todos los sectores, pensamos que el problema era de información. Entonces creímos falsamente que el problema de información se llenaba con información y resultamos generando tanta información en lo que se denomina una especie de infoxicación. Y el problema resulta que no es la información, es cómo se usa la información. Entonces empezamos a diseñar nuestros instrumentos, todas nuestras herramientas, nuestros servicios de análisis orientado al usuario, es pensando y respondiendo y ayudando a responder las preguntas que tienen nuestros usuarios. ¿Que quiénes son? El ministerio, las entidades, los entes territoriales, los gremios y, por supuesto, los campesinos, nuestros productores en el campo. Entonces, eso ha sido parte también de la maduración como comunidad de planificación, porque el problema no era solo información, porque información sí hay. De repente, y compartiría pues también la reflexión que en últimas hacía también Luis con respecto a la escala. El insumo fundamental para hacer las evaluaciones de tierra y para identificar las zonas aptas es son los levantamientos agrológicos, los levantamientos de suelos con fines agrológicos que hace el IGAC. Pues lastimosamente a escala 1, 25.000, no hay más de 10 millones de hectáreas a nivel nacional, incluso algunas en zonas de páramos, y hay muy poca información, pero en donde ha habido información que encontremos a 25.000, la metodología también está diseñada y está adaptada para hacerlo en ese ámbito. Pero para cerrar, un caso que propuso que yo creo que es muy interesante, donde convergen esos encuentros y desencuentros, volviendo a la intervención de Mauricio, es un caso en Tolima, por ejemplo, en el Triángulo del Tolima, donde tenemos, por ejemplo, una serie de distritos y el tema del uso del suelo se vuelve vital. ¿Qué debo decir? Que en el caso de la actividad arrocera, el gran desafío que tenemos, el gran encuentro y desencuentro a la vez es la TUA, porque ese recaudo, en algunos casos muy costoso, que definen las corporaciones autónomas, pues están los arroceros dispuestos a pagarlo, pero no saben finalmente qué tipo de destinación tiene, cómo retribuye eso en garantizar que esté precisamente el agua para la producción de alimentos, porque ese es el otro tema. Resulta que es que el agua para el agro es finalmente para la seguridad alimentaria, debe tener un tratamiento especial, no es para lavar carros, no es para, es decir, es para comer. Y efectivamente hay que ser mucho más eficientes en los consumos, mucho más eficientes en los sistemas y en las tecnologías. Hay que mejorar los sistemas de medición. Entonces la frontera, para volver al tema y aprovechar el caso del arroz, pues nos permitió identificar las zonas aptas para arroz, incluimos todo arroz, pero luego cuando vimos en el Consejo Nacional de la Cadena de Arroz, es que realmente no es todo el arroz el que nos interesa zonificar, sino el arroz secano, porque los distritos que cultivan arroz pues ya están resueltos. Ahí hay un potencial y son los distritos que existen. Tenemos muy pocos distritos, muy pocos, apenas el 6% del potencial, es decir, 1 millón de 18 millones de potencial de suelos de potenciales para irrigación. Entonces, hacia allá se orientó el plan de ordenamiento para la cadena de arroz. No tanto ampliar las áreas, sino mejorar la eficiencia en la producción de arroz. Somos de alguna manera ya autosuficientes, pero debido a la enarrozada de hace 2 o 3 años, están recuperándose nuevamente los precios y está mejorándose, por así decirlo, el negocio del arroz. Ya no vamos a extendernos en área. Con 680.000 hectáreas en 2017 nos enarrozamos y los precios cayeron. Hoy sabemos que entre las 575, 615.000 hectáreas hay un área que genera un volumen que garantiza una buena oferta al interior y un buen precio para la producción. Pero de los comentarios, para poder tratar de corresponder a las distintas reflexiones. Con respecto a las áreas condicionadas, es efectivamente el reconocimiento étnico y el reconocimiento a las actividades que se pueden desarrollar en los bosques. Pues Jairo, nosotros por eso hice énfasis especial, porque nos lo preguntan mucho, y es que ¿acaso desconocemos el potencial que tienen los bosques? ¿Acaso el ordenamiento productivo no hace parte digamos, de la órbita agropecuaria? Pues digamos que jurídicamente el aprovechamiento de los bosques naturales hace parte de la órbita del sector ambiental. Pero en la medida que se declaren y se adopten planes de ordenamiento forestal, planes de aprovechamiento forestal sostenible, lo digo como ingeniero forestal, pueden ser incluidos a la frontera agrícola. Lo único es que en eso sí tenemos una tarea muy quedada. Realmente no hemos avanzado, eso es una asignatura pendiente.
pero eso permite habilitarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al sector agropecuario, nosotros reconocemos en la autoridad ambiental y reconocemos en el sector ambiental por principio de precaución el que esas áreas naturales digamos, se les defina cuál es el tipo de manejo que va a tener, si lo va a tener o si no lo va a tener, para mantenerlas por fuera del ámbito de gestión del sector agropecuario. Podemos pecar un poco en exceso de precaución, pero contribuyendo a no fomentar la deforestación. Ya me referí rápidamente al tema de las casas. Un minuto y se cumplen los 5 minutos de esta ronda, Felipe, Perfecto. para abrir el espacio a las preguntas, que hay bastante. Con respecto a la observación de Luis, yo absolutamente de acuerdo. Un plan es una hoja de ruta. Es básicamente reducir esa incertidumbre y tener un acuerdo hacia dónde queremos llegar, cómo queremos, quién lo hace, cuándo, cómo y cuáles son las tareas para lograrlo. Y los mapas pues son modelos que se aproximan a la realidad, pero efectivamente no son la realidad. Hay muchos quienes dicen que la realidad ya está ordenada. Y lo que nosotros queremos es que el diseño de política, que su instrumentalización y efectivamente su implementación pues sea acorde a esa realidad y sea orientada de manera mucho más eficiente, que tengamos un mayor impacto. Antes de estos mapas, antes de esta información y esta planificación, el ministerio era mucho más reactivo, mucho más contingente por demandas, por paros, por emergencias, por inundaciones, pero no tiene una visión clara de qué queremos en 20 años, qué rendimiento, qué queremos exportar, dónde queremos producir. Ese es el gran potencial que tiene la planificación rural agropecuaria. Excelente, excelente. Mauricio, ¿tienes más preguntas? ¿Algún otro comentario por hacer? Tienes el micrófono apagado. Ya, fundamentalmente, pues digamos esa visión un poco macro que está planteando y la necesidad, yo creo que como ejercicio técnico, yo realmente pues felicito a Felipe, la UPRA, el equipo técnico que sé que ha estado detrás de ese tema, de ese gran avance por tener una mirada, digamos, espacial organizada del sector agrícola, pues me parece fundamental, del sector agropecuario. Hay los temas que ya se comienzan a interdigitar con los otros sectores productivos. Y yo creo que en las comunicaciones de cambio climático, en la segunda, en la tercera sobre todo, se plantearon pues ya las competencias de las que hablaba en la primera parte, y era la competencia por los recursos naturales. Los escenarios de cambio climático planteaban disminuciones de precipitación de entre el 10 y el 30% en algunos sectores, y digamos al margen de los avances que se han tenido con esa comunicación, con las comunicaciones de cambio climático, el tema es que los fenómenos climáticos extremos, pues que históricamente han golpeado especialmente el sector agropecuario, van a ser más intensos, más frecuentes, y ahí la necesidad de articular de manera más eficiente los sectores productivos que compite con qué. Yo recuerdo un análisis que había sobre el sector minero precisamente para el cumplimiento de los acuerdos, del Acuerdo de París en el sector minero, y parte de los riesgos que se identificaban para el sector carbonero, que entre otras cosas es un sector que a todas luces está teniendo una disminución en la compra para poder los países, diferentes países del mundo, cumplir el Acuerdo de París. El carbón está dejando de tener comercio, y es las implicaciones que tiene el diseño de un territorio que está marcado en los mapas que señalabas como de potencial agrícola, está dentro de la frontera agrícola, pero que de facto hay unas minas que están generando unos grandes impactos ambientales en la zona central del Cesar, por poner un territorio. Estamos hablando de 60, 70 mil hectáreas más o menos que están destinadas están tituladas en proyectos mineros. Las titulaciones son mucho mayores, pero adicional hay un proyecto minero con pits, explotaciones de 300 metros de profundidad que abaten los niveles freáticos, que desvían ríos, y pues eso genera evidentemente unos niveles de competencia por el recurso. Entonces, creo que, pues yo sé que siempre mejorar la escala es mejor, pero yo creo que adicional a los temas que pueden ser mejora de escala, creo que un ejercicio importante es
ya hacer análisis estratégicos de los recursos naturales, porque como tú bien decías, Felipe, la prioridad en la asignación del agua, pues evidentemente es hacia los recursos agropecuarios y debe ser así, y hacia el abastecimiento de las ciudades. Entonces, los demás usos, pues tienen que tener algún tipo de restricciones. Yo creo que esa mirada estratégica, creo que es lo que se ha avanzado muchísimo, pero me parece que ya toca comenzar a ver frente a los escenarios de cambio climático de disminución y frente a la competencia del recurso natural para comenzar a priorizar y planear de manera más eficiente unos territorios que en ocasiones pueden ser de 100, 150.000 hectáreas en el territorio. Y yo planteaba, pues como último y rápidamente, la necesidad de construir esa nueva narrativa para el país. Y yo creo que el COVID, el llamado que tiene que hacer al mundo y a Colombia, es la necesidad de estructurar una nueva narrativa. ¿Dónde queremos estar el país, el mundo? ¿Dónde quiere estar después de esta pandemia? Evidentemente asociando que la pandemia es derivada de la intervención del hombre en la naturaleza, las leyes de la naturaleza y los límites que tienen. Entonces, esa mirada más estratégica tiene que ser considerada en las políticas públicas y en la articulación de política pública. Las transiciones que se tienen que dar hacia eso, pues transiciones energéticas, transiciones en sistemas de producción más eficientes, la emergencia, digamos, cómo gestionar de manera adecuada la emergencia climática, social y ambiental y de salud pública que se está gestionando. Y, digamos, yo creo que el tema de la unificación de la agenda, yo creo que los sectores productivos no pueden seguir estando, yo en ocasiones creo que el desarrollo de Colombia a veces parece la imagen de los bueyes alando un arado, unos en una dirección y los otros en sentido contrario, y el arado no se mueve para ningún lado. Entonces, cuando queremos ser fuertes en turismo, pero también en petróleo, pero también en minería, pero también en sector agrícola, no quiere decir que se excluyan absolutamente todas las actividades o una se prime, pero sí tiene que haber unas apuestas estratégicas y pues creemos que las apuestas estratégicas sí deben estar asociados al potencial agrícola, al potencial pecuario, pero al potencial en biodiversidad, en bienes y servicios de la biodiversidad. Y yo creo que en eso, pues es una materia que el sector ambiental ha venido fallando, pero creo que se ha avanzado mucho desde el gobierno anterior. Hubo unos avances en pago por servicios ambientales, en el manejo eficiente, como Felipe planteaba, el manejo eficiente de los bosques, con productos forestales y productos forestales no maderables, maderables y no maderables en los bosques. Te queda un minuto, Mauricio. Gracias. Y cómo mirar estratégicamente ese desarrollo, considerando, digamos, esa perspectiva, teniendo en cuenta que hay en esa necesidad de unificación de agenda, tener en cuenta las vulnerabilidades que tiene el país en términos de informalidad, de democracia, de fenómenos de corrupción, pero hay que plantear una agenda en esa dirección, y yo creo que el aporte que ustedes han hecho es muy valioso y creo que se tienen que comenzar a articular con otras apuestas y con una mirada de largo plazo, que es, digamos, el paso siguiente que yo creo que tiene que darse. Felicitaciones igual a la otra por el trabajo que hicieron, Felipe, muy bueno. Gracias, Mauricio. Jairo Gamboa. Sí, yo quería también hacer una reflexión frente a lo que planteaba ahora Felipe. O sea, yo sé que a veces nos llenamos de instrumentos de planificación y uno dice, Dios mío, ya basta, stop. Porque lo que tenemos estamos en una dinámica desde hace ya un par de décadas de formular planes para muchísimas cosas que se superponen, que a veces se contradicen, y en los temas de implementación nos estamos quedando cortos. Pero así todo, el hecho de ser étnico, el hecho de hablar de pueblos étnicos, nos obliga por los estándares internacionales, por la jurisprudencia, la Constitución, los acuerdos de paz, a que ese enfoque que estamos teniendo en lo rural realmente corresponda a una visión étnica. Y eso implica que realmente se incorporen las lógicas del Estado, en las lógicas de las instituciones, en las lógicas de los servidores públicos. ¿Qué es eso del enfoque étnico y por qué es importante? Porque, como lo dije anteriormente, no solamente basta con mencionar hay 2 consejos, 3 resguardos,
500 en veras. No, yo creo que la cosa va más allá, tiene que incluir esas lógicas, esas formas que han garantizado que en muchos lugares, y eso está demostrado, en muchos lugares donde todavía Colombia cuenta con cobertura boscosa, ahí ha habido gente, en esas famosas tierras baldías antes del 91, ahí había gente viviendo y que fue justamente esta gente y esos consejos comunitarios, al menos para el caso del Pacífico, que detuvieron los procesos de deforestación que venían con una tasa muy alta en los 90. Fue ese acuerdo de Buchadó en el que participó la arquidiócesis y esas organizaciones que en ese momento se llamaban campesinas, las que permitieron generar ese espacio, ese artículo 51 transitorio de la Constitución Nacional, esa ley 70, que como resultado ha sido un freno a la tasa de deforestación, que sería mucho mayor si no existiera. Entonces, yo pienso que en esa dinámica también nosotros no tenemos que replantear si los bosques necesitan planes forestales o si necesitamos un plan forestal para que haya inversión, porque yo sí pienso que, y es un reclamo ya desde hace mucho tiempo de los procesos étnico-territoriales, la inversión hacia lo productivo, el buen vivir, ellos lo sustentan en que sí, está muy bien, la conservación se da debido a lógicas tradicionales, pero también la generación de ingresos es fundamental en nuestro pilar como pueblo. Entonces, esos instrumentos propios de gobierno, como son los planes de desarrollo, los planes de vida, los reglamentos internos, los planes de manejo de los recursos naturales, deben tener un eje central en las políticas agrarias, en las políticas de desarrollo que lleva el país, si verdaderamente queremos reiterar que somos un país multiétnico y pluricultural, porque además esas zonas, como decía Mauricio, son las zonas que nos van a permitir marcar la diferencia como nación frente a las apuestas de desarrollo. Cuando tenemos el Naidí, el Achote, tenemos, bueno, no sé, me olvidé un montón, la jagua, bueno, muchas cosas que son productos maderables que los procesos organizativos, los consejos comunitarios de resguardo dicen, aquí está, necesitamos desarrollar esto como línea para nuestro bienestar, es una línea agrícola, pero también si eso no cala dentro del ministerio, pues obviamente se queda por fuera. Lo primero es entonces es entender la importancia del enfoque étnico más allá solamente de un adorno de la mención de lo étnico de los consejos comunitarios o resguardos, sino entender e incorporar esa lógica porque es la que puede garantizar que nosotros como país también podamos desarrollar alternativas diferentes a los monocultivos. ¿Te queda un minuto, Jairo? Bueno, vale. Y reiterar que esos ordenamientos productivos están planteados, que esos instrumentos de gobierno de los pueblos étnicos tienen que ser reconocidos por las instituciones del Estado, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías, las gobernaciones. En este momento acabamos de terminar un ejercicio muy interesante donde planteamos cómo debe visibilizarse eso que llamamos el enfoque étnico en los procesos de ordenamiento, que está a disposición de este panel y que puede quedar aquí también para que la gente pueda acceder a él. Gracias, Jairo. A ti, Jairo. Luis. Listo, Jairo. Gracias. Tengo tiempo para contestar algunas preguntas también del chat, ¿cierto? Que podemos ir articulando ahí. Sí, puedes ir bueno, articulando. listo. 5 minutos. Vale, 5, vale. Entonces, inicio para el reloj. De alguna manera, yo que puedo ver hoy en la presentación, y digamos que eso hay que aplaudirlo también, es algo que he dicho en algunos otros paneles, y es, miren, yo creo que hay un tema de egos muy fuerte, no hablo de un gobierno en específico, sino de muchos años atrás en las instituciones en Colombia. Entonces, por eso también tantos instrumentos, tanto plan, tantos instrumentos que se requieren para cada tema. Pero yo sí quiero felicitar a Felipe, porque es quien está en cabeza de la UPLA en este momento, porque veo que tienen esa disposición
de que esta metodología y esto que se ha creado con la definición de la frontera agrícola, de alguna manera no lo están presentando como sucede normalmente como la verdad revelada, sino como la política que se está planteando, que está dando las directrices y que se está articulando a muchos otros temas. Yo aplaudo mucho en eso también lo que les decía al principio de lo técnico, porque, digamos, vincular también todo el tema predial catastral, trabajo y mucho trabajo, y empezar a jugar con esa necesidad que está planteada desde los acuerdos de La Habana en temas de catastro, no solo catastro multipropósito, porque es la política pública de COMPES, sino lo que es un catastro, ¿verdad?, el ordenamiento y que se articule con estas herramientas, la verdad es formidable. Ahora, con los demás instrumentos, claro, lo que se le viene a uno rápidamente, y veía en el chat ¿cómo articulo eso con los PONCAS? Y en los PONCA hay una zonificación ambiental que sí es determinante ambiental para los FOTS. Pues, hombre, ahí es donde venía mi reflexión del comienzo. Articular esas metodologías, por ejemplo, la que hizo el ministerio en su momento para la formulación y revisión de planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, hay unos pasos muy establecidos, con mucho criterio también y, digamos, un paso a paso para hacer una zonificación ambiental para determinar en los PONCAS que luego se vuelve determinante ambiental para los POTS. Y claro, igual, digamos, por más rigurosa que haya sido, la verdad es que aplicándolo no aplica exactamente a todos los municipios del país, o sea, o a diferentes regiones, y no solo a nivel municipal, sino de cuenca. Y eso en la práctica es una realidad y hubo que negociar mucho. Cuando tuvimos que hacer ordenamiento de cuencas, fue uno de los puntos fuertes digamos que a negociar de manera sana entre las corporaciones autónomas, el ministerio y quienes estábamos haciendo PONCAS por el país. Y entonces no es fácil. Este instrumento de limitación de la frontera agrícola, a mí me parece que como política, vuelvo y resalto, tengo que aplaudirlo como punto de enlace para ir creciendo a otros temas que también son complejos, como el minero y el étnico, por supuesto, y otros más que están ahí. Digamos que es formidable, hay que articularlos. Yo aplaudo que que es un gran paso y creo que la UPRA se le ve ese liderazgo que podría articular a las otras instituciones. Y, por ejemplo, cuando el tema de los PONCAS en sus metodologías, yo recuerdo mucho, a mí me invitaron a leer la metodología, no a hacerla, porque como ya saben, no soy muy dado a las metodologías, porque creo que el territorio es bastante complejo para tratarlo de una sola manera, pero a nivel de país sí creo que funcionan, digamos, en este caso me parece que está muy bien. Pero yo, por ejemplo, les observaba eso y les decía al ministerio, ustedes, ¿por qué no hablan con la UPRA todo ese tema para definir los suelos de producción? Y en los PONCAS queda que hay que hacer muchos temas, tanto de capacidad de uso de los suelos y que son determinantes en la zonificación ambiental. Bueno, junto con los de gestión del riesgo y con el mapa de coberturas. Entonces, esa fue una de las observaciones que hice y me alegra mucho que ahora con este liderazgo de la UPRA se pudiera articular eso y se pudiera mejorar mucho más. No sé si sería la metodología también para los PONCAS, que sé que se están trabajando nuevamente en este momento, sino para que eso quedara mucho más articulado. Y aplaudo ya para terminar en mis 5 minutos que ustedes estén liderando eso. Me parece que la articulación directa con lo que se va a hacer o con lo que se está haciendo con metodologías de PONCAS nuevamente ahora por parte del ministerio es el momento preciso. Creo que ustedes están sacando un producto en el momento que más se necesita y que es el justo punto para llegar a un equilibrio entre instituciones como el ministerio y la OPRA, que efectivamente con esas determinantes ambientales de los PONCAS van a llegar a una aplicación mucho más efectiva a nivel ya municipal en sus ordenamientos territoriales y bueno, y en todos los instrumentos, el PENIS, el PISDA y todos los que están contemplados en los acuerdos de La Habana. Creo que dejo ahí porque ya se me van cumpliendo los 5 minutos Sí, y estoy correcto. intentando ser juicioso. Sí, Gracias, correcto. Jaime. No sé si alguno de ustedes, digamos, si Felipe tiene algunas respuestas para lo que ha preguntado el público Sí, también en el chat. sí, bueno, he tratado de responder algunas. Lo que pasa es que me supera la cantidad y no logro. Son muchas. Hice un esfuerzo allí por responder alguno, nuevamente excusas a los demás, pero sí para corresponder a mis compañeros de panel.
empezando por Mauricio. Con respecto al tema de cambio climático, nosotros las evaluaciones de tierras con fines agropecuarios que permiten identificar zonas aptas integran componentes biofísicos y socioecosistémicos. Es decir, nosotros lo que hacemos, superando la visión de la vocación del suelo y de las clases agrológicas que parten de una premisa que dominó por muchos años y es una premisa muy natural, muy lógica, y es cuál es esa capacidad, cuál es la oferta natural que tienen los suelos. La evaluación de tierras hace otra cosa. Propone es comparar tipos de utilización de tierras, es decir, sistemas productivos contra las unidades de tierra, es decir, contra las características de los suelos, es decir, en función de la demanda de cada sistema productivo. Y eso cambia un poco la película, porque la clasificación agrológica pues premiaba a los mejores suelos para la producción de alimentos, pero no decía en qué. Y luego, en la medida que se acumulaban restricciones, iba marginando temas forestales, ganadería, etc. Ahora lo que estamos viendo es que el mismo suelo tiene una multifuncionalidad y la solución y esto se resuelve en una lógica que para el productor agropecuario, para el campesino es elemental, y es lo que mejor le dé en términos económicos, lo que mejor mercado se le ofrezca. Entonces, esto reduce esa incertidumbre precisamente a tomar decisiones. Y con respecto a cambio climático, ese modelo agroclimático que define la aptitud lo hace recurriendo a variables históricas de clima, de precipitación, de temperatura. Con los modelos, con estos escenarios, con la modelación del IDEAM, Mauricio, nosotros hicimos, esto fue de la mano de Agrosavia, de Corpoica y también con otros insumos y ejercicios muy interesantes con modelos internacionales del CIAT, se reemplazaron en los modelos esas variaciones, ese cambio, esas variaciones en el comportamiento de algunas variables climáticas, y vimos que el efecto no era mayor. Es decir, por vía cambio digamos, la variación en grados o en milímetros de precipitación o en grados de temperatura no era tan significativa como si la variabilidad climática, es decir, son más drásticas las afectaciones a los sistemas productivos por variabilidad que por cambio climático. Y eso nos está llevando a un tema en el que ya hemos profundizado mucho más, y es la gestión de los riesgos agropecuarios, esos riesgos agroclimáticos muy de la mano con el IDEAM, riesgos sanitarios o zoosanitarios con el ICA, riesgos de mercado con el Banco Agrario y riesgos financieros con Finagro en un modelo, en un sistema que se llama SIGRA, que es también meta del Plan Nacional de Desarrollo, que precisa justamente regular o minimizar esas afectaciones por riesgos agropecuarios, por cambio climático y por los demás que mencioné. Es decir, la actividad agrícola está expuesta al sol y al agua, pero a muchos otros riesgos como los que mencioné, de mercado, financieros y demás. Esa convergencia, o más bien esa frustración que tienes y que comparto también cuando vemos que los sectores como que van por lados distintos, también se debe, y en el caso agropecuario era aún peor porque no se sabía muy bien hacia dónde orientar los esfuerzos, ni cuál era su cancha, ni cuáles eran sus apuestas, ni en dónde, ni cómo gestionar el territorio. Yo creo que, al contrario del sector ambiental, creo que desde el ámbito técnico, académico, institucional, ha dominado esa esfera del ordenamiento territorial. Tal vez la comparte con vivienda, la comparte con otra agenda, quizás la agenda minera, pero en agrario no había precisamente esa definición clara de hacia dónde. Y en función de saber qué se quiere defender, pues es mucho más fácil o más viable la gestión de conflictos intersectoriales. De hecho, tenemos una agenda con el sector ambiental diferente a las demás. No es la agenda ambiental de la agricultura, sino es la agenda estratégica intersectorial, es decir, cuáles son los asuntos de mutuo interés entre ambiente y agricultura. Ahí está la solución, ahí están los conflictos en páramos, ahí hay temas de SIGRA, ahí hay temas de uso de agua, como es el tema que ya mencioné con la tasa de uso de agua, con la TUA y bueno, y otros temas muy importantes. Con respecto al enfoque étnico, esa visión o enfoque étnico, yo decirte francamente, Jairo, que no la tenemos. Además, porque dentro de nuestra facultad, de nuestra función, esa es una excepción que el decreto ley, yo no sé si por evadir la consulta previa, que es una perversidad en ese sentido, de no enfrentar a un mecanismo que evidentemente es constitucional y le da legitimidad a la agenda legislativa, pero en este caso dice explícitamente que no se incluye en el ámbito de gestión de la UPRA territorios étnicos, salvo que no lo soliciten.
hemos tenido oportunidad de interactuar con algunos, pero es más por esa razón. Pero yo lo recibo con beneficio, por supuesto, de contribuir en ese sentido. Ese es un ámbito en el que no hemos avanzado profundamente y así es. Los PONCAS, determinantes de superior jerarquía. Bueno, vamos a ver. Hay muchos tipos de determinantes, unos de superior jerarquía y ese es un desempate eminentemente jurídico. Unos sí, otros no. Finalmente, esas determinantes se desempatan en el ámbito de las competencias de los municipios que definen y reglamentan los usos de los suelos. Hay algunas determinantes que efectivamente son una condición, se concertan y otros no. Hay efectivamente algunos instrumentos que se imponen al ordenamiento municipal, parques nacionales y otros, pero no todos. Hay que ver cómo jurídicamente cuál es el soporte y cuál es digamos, el acto administrativo que soporta esa decisión y le da ese carácter vinculante que se impone sobre la facultad constitucional reconocida en los municipios, que eran preguntas que me tenían allí y que traté de responder a algunos en temas de OSP. Eso para hablar un poco de los PONCAS y de ese análisis, la unificación de esas distintas Te agendas. quedan 2 minuticos. Bueno, en esos 2 minutos entonces quiero por aquí aprovechar algunas, es que hay unas muy interesantes que quisiera volver a la presentación, pero sé que ya no vamos a tener tiempo. En el tema de la delimitación de páramos, bueno, vamos a ver. El Humboldt propuso un mapa de páramos a mi modo de demasiado ecológico y no reconoció esas dinámicas, digamos, con suficiente detalle preexistentes. Y con ese enfoque ecológico, pues estamos metidos en un berenjenal porque la ley del Plan Nacional de Desarrollo de Santos I y luego Santos II se prohibió la agricultura en páramos. Incluso en orden dice, se prohíbe la agricultura, luego la minería, como si fuera peor la agricultura o la minería. Bueno, no se puede ser, no voy a entrar en ese debate, pero sí decir que la ley de páramos abre la posibilidad a que la agricultura de bajo impacto preexistente a la fecha pueda continuar, pueda mantenerse. Eso es, ahí está el 66% de la agricultura. Hay otra proporción de agricultura que persistiría, que quedaría en ese franco conflicto jurídico, porque la actividad pues viene siendo desarrollada en áreas que estarían entonces siendo objeto de sustitución. Y aquellas dentro de la frontera agrícola, nuestro criterio, nuestro concepto es orientar a una reconversión productiva que permita que esa actividad sea mucho más eficiente. La reconversión en estricto es un cambio en el uso de actividad, pero también una reconversión agropecuaria es un cambio de tecnologías que promuevan un uso mucho más eficiente de estos sistemas productivos. Y creo que no alcanzo a responder más por el tiempo, pero bueno, algunos Sí. que traté de responder allí porque Ya, son las ya, preguntas. ya vamos a tener que cerrar. Felipe, mil gracias de verdad. Bueno, Jairo, muchas gracias por Vale, perfecto. Vamos a ir cerrando el webinar, pero no podemos dejar sin pues, dar como una serie de conclusiones que hemos venido juiciosamente anotando a partir de las intervenciones de nuestros panelistas. A modo de reflexiones, pues hay muchos comentarios y muchas preguntas todavía, pero logramos recoger unas 5 grandes temas. El primero de ellos es que es clarísimo que hay un avance muy importante en cuanto a la especialización de las áreas aptas para el sector agropecuario, que es lo que ofrece esta delimitación de la frontera. En este sentido, pues hace unos años no existía nada, ya ahora hay un inicio muy importante, y eso es plausible y desde todo punto de vista es un gran avance. El otro gran tema relacionado con los territorios étnicos es que pues, la mayoría de estos territorios se localizan en zonas donde hoy son condicionadas y pues esto limita de pronto recursos de inversión o limita, pues digamos, el aprovechamiento de estas zonas o la llegada de proyectos. Entonces se necesitaría un plan forestal para inversión en este tipo de zonas. Otra gran conclusión es que la escala de información tiene limitantes en aplicaciones para catastro, ordenamiento social de la propiedad y temas prediales muy puntuales. Digamos que desde ese punto de vista sería necesario seguir en el ejercicio de aumentar la escala para llegar, digamos,
a lo que podría ser el promedio de tamaño de la propiedad a nivel nacional, que no supera las 17 hectáreas, y pues el tamaño de mapeo de la frontera es de 25 hectáreas. Entonces habría que aumentar la escala para poder aumentar también la oferta y la llegada a este tipo de propiedades. También resulta importante pues articular las diferentes herramientas que ya existen para el ordenamiento territorial, como los POMCAS, como esta frontera, como otras herramientas que deben ser articuladas tanto para ordenamiento territorial como ordenamiento productivo y poder tener una claridad en las jerarquías, sus alcances y las limitaciones, con fines también de llevar los planes de ordenamiento a la realidad, de poder aplicarlos. Y de las preguntas del público, y esta sería como uno de los temas para finalizar, se ha reiterado que hace falta todavía incorporar, pues, digamos, el tema social dentro de la delimitación de la frontera, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser posible incorporar, digamos, las dinámicas sociales o cómo se vive desde las comunidades el tema de limitación de frontera, más como un aspecto de índole cultural y tradicional con respecto a la delimitación de la frontera. Esto es lo que hemos recogido juiciosamente muy a grosso modo porque las preguntas han sido muy amplias, muy diversas. Entonces, no sé, Andrés, si tú quieres agregar algo más. No, yo creo que con esto ya me están diciendo acá que tenemos que cerrar a las 7:30. Entonces, a menos que cada uno tuviera un minuto para cerrar exactamente y cierras tú. Un minuto cada uno, por favor, para podernos ir entonces. Felipe, tu minuto. Bueno, en un minuto quiero responder a algunos que nos acompañaron en el chat. Nuevamente, muchas gracias a bueno, Ricardo, Natalia, Adriana, bueno, Jessica, tratando allí de responderles. Pero hay una pregunta en común y que es la última también que me planteaba Venga. Jairo y es, a ver, el concepto nos tomó, nuevamente digo, 2 años y medio, casi 3, y fue, digámoslo, el común denominador. Logramos llegar a ese común acuerdo, al pacto sobre lo fundamental, porque pueden haber muchas definiciones, la frontera agrícola como construcción social, la frontera agrícola como dinámica, la frontera agrícola como un proceso, digamos, paulatino, en fin, por eso digo, hay tantas definiciones, pero el común acuerdo de la definición era una que nos respondiera a una pregunta muy espacial y era para el sector agropecuario es dónde se puede desarrollar la agricultura y en dónde no se puede. Ese era nuestro objetivo en la definición y en la discusión de la frontera agrícola. Por eso esa construcción, por eso esta propuesta. Y bueno, los resultados que tenemos, pues precisamente nos han permitido orientar las inversiones agropecuarias, orientar los procesos de ordenamiento productivo departamental, los procesos de ordenamiento productivo y social de la propiedad con gobernaciones, ordenamiento también de la producción con cadenas a nivel nacional. Y sí, como ya nos lo han reconocido, agradeciéndoselo, pues se ha llenado un gran vacío en esta materia. Gracias, Okay. perdona, gracias. Mil gracias, Felipe, mil gracias. Siguiente, un minuto. Bueno, pues no, yo creo que pues muy interesante el ejercicio, muy interesantes los avances. Creo que teniendo ya esta delimitación de cancha, como lo plantea Felipe, que me parece muy apropiado, yo creo que se tiene que avanzar en otros procesos. Luz Marina estaba planteando, y esto tiene que trascender a temas de la Comisión de Ordenamiento Territorial, a temas de planificación interinstitucional, y el DNP definitivamente tiene que jugar un rol muy importante en esa articulación de instrumentos. Entiendo que las agendas interministeriales cumplen algo de esa función, sin embargo, sigue siendo agendas entre los sectores productivos ambiental, cuando la planeación ambiental, la planeación se debe hacer de todo el territorio desde una mirada o de partes del territorio desde una mirada estratégica.
Yo creo que las evaluaciones ambientales estratégicas que plantean precisamente pueden ser de unas regiones. Nosotros recientemente hicimos una EAE para el arco noroccidental de deforestación de la Amazonia y ahí se tiene una mirada un poco integral del tema. Entonces yo creo que son oportunidades interesantes teniendo ya en cuenta que se cuenta con instrumentos como este que ha diseñado la UPRA, más los otros sistemas de información que permitirían plantear esas miradas a largo plazo del país. Y celebro un tema que quiero anotar que es muy importante y es la transparencia en la información. Yo veía por la presentación de Felipe que la mayoría, o entiendo, todos los datos se pueden acceder, se pueden bajar, y yo creo que eso es un mensaje muy importante para la transparencia como un ejercicio necesario de las frente a la sociedad civil, que tiende a disminuir esas asimetrías de poder tan fuerte en la transición, Mauricio, en se la acabó tu hora de tiempo. las decisiones. Listo, entonces pues no, muchísimas gracias al CIDER y a todos por la asistencia y la invitación. Gracias. Bueno, yo quiero recoger algo que aquí planteaba Dionís Cruz, una politóloga de la Universidad Javeriana. Ella justo iba a finalizar con eso y cuando miro el chat ella lo había escrito y ella escribió esa famosísima ecuación biodiversidad igual a cultura más territorio. A mí esa ecuación me encanta. Esa ecuación se desarrolló hace más de 20 años. Es un concepto político muy fuerte de lo que es la biodiversidad y, no, y lo que tenemos nosotros ahora, como decía, y lo que tiene el territorio, los territorios colectivos, Colombia, como país también, para, para estos retos que tenemos del desarrollo. Ese concepto se perdió en todo, porque eso fue un GEF que se hizo hace más de 20 años, el primer GEF que le dio una mirada diferencial al Pacífico. Eso se perdió y hemos tratado de rescatarlo y me alegra mucho encontrarlo aquí, porque esa es una expresión socioecosistémica y es muy poderosa. Y felicitar a Felipe de verdad y reiterar lo que dijo Mauricio, de que la información sea pública es muy valiosa, con seguridad la vamos a usar, va a ser muy importante. Y yo sí quiero seguir promocionando esto que va a estar a disposición de todos, que aparece en la página web de WWF. Es producto de un trabajo de más de 20 años que se consolida con un GEF que acaba de terminar el año pasado y que es hecho por el Ministerio de Medio Ambiente, por corporaciones autónomas, procesos organizativos del Pacífico, la OIA, que justamente las consideraciones para incluir los elementos del enfoque diferencial étnico al componente rural en el ordenamiento territorial en el Pacífico colombiano, que también puede aplicarse a otras áreas del país, también puede. Pues es una guía metodológica que recoge esa experiencia y en el cual se plantea y se replantea cómo el tema productivo es fundamental, es una... Jairo, se te está agotando el tiempo. Es una solicitud que reclaman los consejos comunitarios de los resguardos. Muchas gracias. Luis. Acá, que no me encendía la cámara, ¿vale? Ya, listo. Un minuto. No, definitivamente sí, aplaudir la iniciativa, eso es un hecho, esa articulación. Propuesta, ya saben, me voy a algo propositivo y es ahora que vamos a pasar de lo nacional, de la política nacional, bajando a lo local, o bueno, subiendo, como lo quieran ver, si es de escalas es subiendo, pero es no olvidar que todo esto está en el marco de los acuerdos de La Habana, que efectivamente lo dijo muy bien Felipe, y esa figura que está ahí, que son las zonas de reserva campesina, definitivamente con todos los temas que contemplan estructura agraria y todos los temas que están relacionados con el tema de los predios y del campesinado y de esos derechos que requieren de tierra, esa articulación con la UPRA me parece que es súper fundamental y veo que ustedes están avanzando como hacia esas concertaciones, que no están cerrados a seguir, digamos, negociando en el buen sentido de la palabra político ese tipo de iniciativas. Entonces, nada, alentarlos a que sigan adelante porque sabemos que están muy fuertes y muchas gracias por esta invitación. Perfecto. Andrés.
No, yo quedo realmente pues muy contento con la presentación. Felipe, muchísimas gracias por la presentación de la metodología. Felicitarlos también para el CIDER y para el grupo que organizamos esto, pues es un honor estar con ustedes. Y para cada uno de los que participaron, gracias por alimentar y comentar sí, la metodología y abrir el debate. Y a todos los que participaron estas 2 horas y estuvieron escuchando y enviándonos todas esas preguntas tan interesantes, les vamos a pedir ahí que se queden un minutico, que les vamos a mandar un cuestionario de cómo se sintieron en el webinar. Y a ti, Jairo, por haber orientado el diálogo, sí, después de la presentación. Y no me queda más que a nombre de la maestría y de la especialización y de la dirección del CIDER, pues agradecerles a ustedes por este rato tan agradable y de tanto conocimiento que han producido. Y como decía Mauricio, el acceso a la información y la transparencia en esto es fundamental para generar y profundizar el debate en los territorios. Esto hay que vincularlo, como decían ustedes, con los lineamientos de ordenamiento departamental, con los temas, sí, con los articularse con los municipios, con los territorios colectivos, integrar a los diferentes, digamos, ministerios. Entonces el reto es enorme. Entonces pues acá cierro y si tú quieres decir las últimas palabras, Jairo, con eso ya terminamos. Mil gracias a todos. Vale, no, muchísimas gracias a todos los panelistas, excelente presentación, doctor Felipe, y a todos los asistentes y participantes, muchas gracias. Bueno, y a Roger quería que, como siempre, el equipo técnico del CIDER y de comunicaciones, Roger, mil gracias por todo ese apoyo y que nos diste en todo este periodo preorganizativo y durante el evento. Muchas gracias a todos, entonces que estén muy bien. Ahí les van a pasar una encuesta. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Andrés, a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos y todas. Adiós, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche a todos.